Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Amén. Manteniéndose en la sana doctrina. Ya vimos lo que es la sana doctrina. Hoy estaremos viendo manteniéndonos en la sana doctrina, y si Dios nos lo permite, la próxima semana veremos cuál es nuestro credo. Obviamente ese credo conforme, basado totalmente a la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos ¿qué es la sana doctrina? Conforme a 2 de Timoteo 4, 1 al 4, lo que le escribe Pablo a su joven aprendiz Timoteo, pastor Timoteo, pastor joven. Y hay un énfasis en la palabra de Dios de manera constante que nos dice: predica, retén, obedece, ama la palabra de Dios. Y eso lo vemos a través de toda la palabra. Lo vimos desde el Pentateuco, desde Deuteronomio, capítulo 6, cuando le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y luego dice: y estas palabras que te hablo hoy estarán sobre tu corazón y se las dirás a tus hijos. Así de importante es. Tenemos que llevarla de generación en generación, precisamente para que estar firmes y que no sea grande nuestra ruina, y que no cualquiera venga y te meta filosofías huecas en la cabeza. La preocupación es que vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. El significado de no sufrirán la sana doctrina es que los cristianos necesitamos mantenernos enfocados en la palabra de Dios, porque el hombre, por instinto natural, no quiere nada con la revelación de Dios. El hombre natural prefiere escuchar lo que quiere escuchar. Tiene comezón de oír. Y le gusta el monólogo. Y le gusta que lo motiven. Eso lo vivió Pablo precisamente, lo vivió en Corinto. Y lo vivió también precisamente cuando él estuvo en el Areópago, que hasta se burlaron de él. ¿Qué son estas palabrerías? Le decían. Tanto palabreto. ¿No? Imagínate, nosotros que tenemos al apóstol Pablo como, wow, pero él mismo se declara. Porque imagínate, en Grecia y principalmente en el Areópago, en Atenas, estás hablando como Cambridge, o sea, Harvard de aquel tiempo, ¿no? Imagínate nomás, o sea, eran las mejores escuelas de oratoria. Estaban tremendos. O sea, eran personas que sabían hablar. Ahí en el Areópago no se paraba cualquier filósofo, cualquier maestro, no. Y Pablo por eso dicen los corintios: aunque soy torpe en el hablar, mas no en el conocimiento. El que sí era un orador de primera era Apolo, a tal grado que los captó a la mayoría de ellos, y al rato todos decían: no, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, yo soy de Silas, yo soy de Cefas. Cefas era Pedro, ¿no? Pero Apolo los captó y lo tuvieron que precisamente instruir, porque todavía no sabía. Ese era muy buen orador, pero no estaba también en el conocimiento, y lo tuvieron que instruir Aquila y Priscila. Y después fue un oradorazo que muchos creen que él es el escritor de Hebreos. Entre los que están ahí puede ser Pedro, puede ser Apolo, puede ser Pablo, no se sabe, pero bueno, eso era lo que estaba pasando. Entonces la gente tiene comezón de oír, y lamentablemente hasta el día de hoy la gente cambia. A un buen pastor,
a alguien que es fiel a predicar la palabra por un excelente orador o por un motivador. Y ese es el peligro. Una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar fantasías, mitos y cuentos falsos. Maestros que se vuelven a las fábulas. Entonces nuestro Señor Jesucristo, sabiendo esto, para que nosotros nos mantengamos en la sana doctrina, o sea, manteniéndose en la sana doctrina, dice de los versos 15 al 20, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerá. Este pasaje inclusive también lo relata Lucas el doctor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, 43 al 45. Eso lo apuntas y puedes llegar y checarlo en tu casa. Continuando con el tema de la sana doctrina, siendo la preocupación precisamente de los santos hombres de Dios, también leemos en el Evangelio de Mateo la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 3 puntos importantes en toda esta narrativa que hace precisamente Mateo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de mantenernos en la sana doctrina. Primero, el primer punto es cuídense, guárdense, tengan mucho cuidado de los falsos profetas. Ya en el Nuevo Testamento, el profeta ya era falible, ¿sí? O sea, creemos en el don de la profecía, sí creemos en el don de la profecía, pero el profeta ya no es como el del Antiguo Testamento, el del fundamento. Por ejemplo, si Isaías, Amós, Zacarías, lo que escribió David, Moisés, todo lo que ellos escribieron era infalible. Así dice el Señor, y cuidado con que tú cuestionaras. Y por algo quedó registrado en la palabra, es el fundamento del Antiguo Testamento, profetas y apóstoles, Nuevo Testamento. Nadie más, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ok, estamos. Y luego viene el cimiento, viene el fundamento, que viene siendo la palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿A quiénes? A los profetas. Bueno, los profetas ya en el Nuevo Testamento también puede decir que es el predicador, el que trae la palabra de Dios, apegado a la palabra de Dios. Puede ser que alguien tenga el don de profecía y él viene y te dice, ¿sabes qué? Dios me ha puesto en mi corazón que estás pasando por esto y por esto, que te sientes así. Tú dices, wow, ¿quién se lo dijo? Y lo empieza a decir, pero Dios dice esto, y te empieza a decir la palabra. No fábulas. Por eso en la Escritura vemos que dice, hey, pesen las palabras de los profetas. Vean si realmente es de Dios, vea la palabra. No puede llegar el profeta y decir, el Señor puso en mi corazón que tú te vas a casar conmigo. Ok, para que nos podamos entender. O Dios puso en mi corazón que tienen que traer ahorita y van a dar $1,000 aquí, a ver cuántos son a los que Dios va a bendecir. Aquellos que empiecen a dar $100 y los 50. No, eso no viene aquí. ¿Ves? Esos son mitos, son cuentos sacados de ellos, de nadie más. Pero cuando tú escuchas, el Señor dice así, así. Yo he oído cantos de personas
que dice el Señor habla, por ejemplo, uno de ellos es Bob Scofield, que tiene ese don, y dice: el Señor puso esto en mi corazón para cantarle a la iglesia. Y empieza a cantar, pero no empieza a cantar fantasías, empieza a cantarte promesas basadas en la palabra de Dios, que en ese momento inclusive a él se le vinieron. Un ejemplo, obviamente yo no tengo ese, al menos hasta ahorita no he tenido ese don, pero él empieza a decir: no temas, porque yo te redimí, te puse un nombre nuevo. Me explico, empieza a hablar pura palabra de Dios. Dios estará contigo y no te dejará. Cuando pases por las aguas, Él allí estará. Y empieza a fluir, y dices tú: wow. Y hay 2 que 3 personas por ahí dentro de la congregación que dice: esta palabra era para mí. Pero él nunca te habló ni mitos, ni fábulas, ni cuentos, ni mucho menos, sino la palabra de Dios. Entonces uno debe de pesar en el Nuevo Testamento. Entonces guárdense, cuídense de los falsos profetas o de los falsos predicadores que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mucho cuidado con lo que escuchas y a quién escuchas. Esa es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Mucho cuidado con lo que metes a tu mente, porque lo que entra a tu mente se va a ir a tu corazón. La sana doctrina es extraída únicamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que mide la sana doctrina, así como una regla, ¿verdad? Esto tiene que ser. Es la palabra de Dios la que se interpreta a sí misma. En Marcos 7, 6 al 7, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 7, 6 y 7. Respondiendo a él, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, no están apegados a la palabra, pero las hacen parecer como si fuera mi palabra. Eso se le llama torcer la palabra o tergiversar la palabra. Este pasaje también lo está citando nuestro Señor Jesucristo de Isaías 29, 13. Entonces, de hecho, los ignorantes son más propensos a tergiversar las escrituras. Aquellos que nos decimos pastores y no estudiamos la palabra, y venimos y agarramos 2, 3 versículos y de ahí hacemos todo un monólogo, o sacamos todo un cuento, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:16, lo leo rápidamente, dice que la sana doctrina, o sea, los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. Los indoctos, o sea, los ignorantes, tuercen. Los inconstantes, aquellos de doble ánimo, tuercen las escrituras para su propia perdición. Y ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas. Mira, exactamente, obviamente son los discípulos de Cristo, son los apóstoles de Cristo, y te lo dicen: hubo también falsos profetas entre el pueblo, para que podamos entender que dice: como habrá entre ustedes falsos maestros. ¿Te fijas? Ahí está relacionando a los profetas con los maestros, con la enseñanza, con la palabra, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Apunta esa palabra: muchos, porque eso tiene que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo precisamente nos va a hablar hoy. El camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso el Señor Jesucristo dice: hay mucho cuidado, por sus frutos
los conocerán. Por sus frutos los conocerán. La sana doctrina nos libera de la trampa de la falsa enseñanza, nos hace prudentes. Así de importante es la sana doctrina, porque si no, el cristiano peligra en serio. Dice nuestro Señor Jesucristo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese, amados hermanos, será el fin del que no permaneció en la palabra de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Así de serio y peligroso es el asunto. No mantenerse en la palabra, en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los músicos principales, Asaf, del templo de David, que tenía a su cargo 120 cantores, imagínate. Escribe en su Salmo 73, 27, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. De eso estamos hablando. El verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí donde estamos, en Mateo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si la palabra de Dios no se enseña de una manera sana, tal y como es, el creyente se extravía de la verdad. Porque la palabra también habla de las enseñanzas de los demonios. Uno de los esquemas más sutiles del diablo es que los creyentes se alejen de la palabra de Dios, les pese la palabra de Dios. Es triste y es lamentable, pero eso ocurre constantemente. Cuando es nuestra delicia. Y lo puedes ver en campañas, que va a venir el profeta tal, y se hacen filas para que esa persona les profetice. Cuando tienes la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no estudia. Y entonces se cree todo, y ese es el problema, ese es el peligro, esa es la preocupación del apóstol Pablo. Por eso le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, ¿quién? El Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea que el demonio está en la iglesia, sí está en la iglesia. Y a veces está en los pastores, sí está en los pastores. Y hablo de pastor porque yo soy pastor. No se la voy a tirar a otro. Pero ¿cómo dice eso, hermano? Sí está. Y no porque yo lo diga, ahí está diciéndolo la palabra. Por eso es que muchos se desaniman. Y cuando crecen en esa emoción y cuando esa emoción se va, el enemigo se suelta riendo de ellos, porque viene la lluvia, viene la tempestad, viene la adversidad, viene lo pesado, y ya no aguantó y se fue. Y fue grande su ruina. Y mientras estés aquí en el mundo hay esperanza, hermano, pero si te mueres, ya no la hay. Ya no la hay.
Satanás sabe que su mejor oportunidad de inmovilizar y desanimar a un cristiano o a la iglesia es a través de la falsa enseñanza, es torciendo la palabra de Dios. Y leemos en Apocalipsis que nuestro Señor Jesucristo le declara a una de las iglesias, a Tiatira, Apocalipsis 2, 24, 25, dice nuestro Señor Jesucristo, vámonos al futuro, al Apocalipsis: pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, fíjate cuál doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Y qué hermoso el verso 25, que dice: pero lo que tienes, escuchen lo que nos dice el Espíritu Santo a nosotros hoy, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Y aquí entra el segundo punto. El primero es: aléjate, huye de la falsa enseñanza, huye de los falsos maestros, huye de ellos. Dice nuestro Señor Jesucristo: lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Valora lo que tienes, atesora lo que tienes, obedece lo que tienes, ama la palabra de Dios, porque es un tesoro. Es la voz de Dios, hermanos, a nosotros. No escuchas la voz de Dios porque no lees la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Eso es mantenerse en la palabra. Número 1, alejarse, cuidarse de los falsos maestros. 2, hacer la voluntad de Dios, ser obediente a la voz de Dios, ser obediente a la palabra de Dios. Por eso en Lucas 6:46 dice nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? O sea, ¿para qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo? Entendamos esto, que es sumamente importante. Si la palabra de Dios dice, hermanos, guarda mi palabra, guarda su palabra. Si la palabra de Dios te dice, ámense los unos a los otros, hermanos, amémonos. Amémonos. Si la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse, congrégate. Si la palabra de Dios dice, apártense del mundo, apártate del mundo, no ames el mundo y las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo no pertenecen al Padre. No proviene del Padre, no, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, o sea, las riquezas de la vida. Si la palabra de Dios dice, sean sus costumbres sin avaricia, hermanos, alegrémonos con lo que tenemos, porque Él no nos deja y no nos desampara. Si la palabra de Dios dice, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay salvación y en nadie más. No importa cuán devoto de qué santo pueda ser, solo en Cristo hay salvación y en nadie más. Metamos esto a nuestra mente.
Es la palabra de Dios, manteniéndose en la sana doctrina. Versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Muchos me dirán en aquel día. ¿Te acuerdas que les dije? Presten atención a la palabra muchos, porque tiene que ver aquí. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. No pocos. Mateo 7:13. Aquí mismo en Mateo lo está diciendo. Puras palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 20:16. Y luego lo vuelve a repetir en el capítulo 22, verso 14. Muchos, amados hermanos, creerán que esto era un juego. ¿A cuántos escuchamos decir: no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada? Mucho cuidado. Muchos creerán que la iglesia se trataba de un club social, de una empresa, de un auditorio para hacer espectáculos. Muchos creen que la iglesia es para ir y lucir sus mejores ropas. Esto no es una pasarela, hermanos. Es lamentable, pero hay iglesias que eso creen. Hubo una hermana que a nosotros nos dijo una vez: a mí me gusta esta iglesia. No estoy hablando de aquí, no. Bueno, fuera que fuera aquí. Dice: a mí me gusta esta iglesia porque puedo lucir lo que yo me ponga, porque tenía buen clima. Qué triste. Qué triste. ¿Qué pasa? No conoce a Cristo. La iglesia no es para ir y lucir tus mejores ropas. Aquí no hay un concurso de belleza, hermanos. Pero la realidad es que muchos, lo que dice nuestro Señor Jesús, jamás conocieron el Evangelio y por consecuencia no conocieron a Cristo. Prestemos atención. Lucas, capítulo 13, versos 24 al 28. Dice nuestro Señor Jesús, se lo digo porque este es el contexto de lo que estamos viendo ahorita en Mateo. Porque hablan exactamente de lo mismo. Cuando llegues tú a tu casa, ves a Mateo y luego ves a Lucas y vas a decir: wow, o sea, es cierto, está hablando de la palabra. Y dice: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después de que el padre, otra vez dice muchos, después de que el padre de familia está hablando alegóricamente o en parábola del Padre Celestial. El padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, así como el arca de Noé, pum, se cerró el arca. Y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, tenemos relación, acuérdate, tenemos relación, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. En el Nuevo Testamento vemos infinidad de ejemplos a tener en cuenta, que prestemos atención, que amemos la palabra de Dios.
Eso es el meollo del asunto, porque la sana doctrina nos lleva al conocimiento de Cristo. Por eso Pablo le escribió a los creyentes de Galacia, y lo vimos la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir hoy porque es importante. Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo se está refiriendo a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a su pueblo, al pueblo de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, y nos dice mucho cuidado, porque muchos me dirán en aquel tiempo, y Él va a decir: no los conocí, no sé de dónde son. Pero Señor, si hasta en tu nombre hicimos milagros. No te conozco. No te conozco. ¿Por qué, hermanos? Porque en realidad ellos nunca conocieron a Jesús. Así hayan pasado 20, 30, 40, 50 años en el evangelio, no conocieron a Jesús. Pablo se dio cuenta de que los falsos maestros pueden ser convincentes, incluso son amables, son carismáticos, ¿sí o no? Caen bien, son simpáticos, pero te están desviando del camino, te están desviando de la verdad. Pablo estaba 100% convencido de que la norma suprema es siempre la palabra de Dios. Y por eso les dice a los de Galacia, a los Gálatas, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, dice Pablo, fíjate quién lo está diciendo, dice Pablo, aún nosotros, que fuimos inspirados por el Espíritu Santo para dejarte este fundamento maravilloso. Si aún nosotros nos presentamos prácticamente, o un ángel del cielo llega y traspasa aquí, lo ves impresionante y vas a decir: ¡ay, es enviado por Dios! Dice: pues si aún si un ángel del cielo viene y te predica otro evangelio diferente al que ya les dejamos en el fundamento, el que les hemos anunciado, sea maldito. No le creas, sea anatema. Cuidado, puede ser un ángel caído. La pureza, la sana doctrina es la base fundamental sobre lo que todo lo demás en la vida cristiana se apoya. Así hayas profetizado, hayas echado fuera demonios, hayas hecho muchos milagros en el nombre de Cristo, si no permaneciste en su palabra, el Señor te dirá: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no sé ustedes, pero yo quiero escuchar: pasa, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si queremos ser personas que permanezcan en la palabra de Dios, en la sana doctrina, debemos ser obedientes a las palabras de nuestro Señor. Dice Isaías 8:20, Isaías profetizando, dice: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Nueva Biblia de las Américas, que es un poco más literal, dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no hay para ellos amanecer.
Qué triste. No va a haber un mañana. Para esas personas que no se apegaron a la palabra, no va a haber un mañana. No, ya no. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No les va a amanecer. Estas palabras deberían hacer conciencia en nosotros, hermanos. Estas palabras deberíamos de tomarlas muy en serio. Es la palabra de Dios. Pablo le escribió a Tito lo mismo que le dijo nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis a la iglesia de Tiatira. Dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La sana doctrina sirve para la obra salvadora de Dios en nuestra vida personal. Por eso dice, es perfecta, que convierte el alma. Eso lo dice David en el Salmo 19. La sana doctrina brilla, por eso también dice en el Salmo 19, es pura que alumbra los ojos. La sana doctrina está centrada en el Evangelio de Cristo, por eso dice David, es fiel que hace sabio al sencillo. La sana doctrina obviamente nos habla de la enseñanza de Dios para nosotros y trae vida eterna. Prestemos atención, Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuántos dicen amén? Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Oh, qué hermosas palabras. Lamentablemente la falsa doctrina en diversas formas ha plagado la iglesia desde los primeros días. Pero volvamos a lo mismo. Es la palabra la que nos dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hoy en día parece divagar esa palabra. Hay que creerlo, hermano. Por eso nos dice ahí mismo en ese versículo que nos dio de su Espíritu Santo. Porque a través de su Espíritu Santo lo podemos lograr, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La sana doctrina lleva una vida santa y la ausencia de la sana doctrina lleva una vida profana. Y la palabra clave y peligrosa aquí es que, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Mateo 23:15 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo. Pero ¿qué dice? Y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Oh. Cuidado. Cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado. Por eso la sentencia, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, manteniéndose en la sana doctrina. Y aquí entramos al punto tercero. Primero, aléjate de los falsos maestros. Luego nos dice, obedece, ama, disfruta la palabra de Dios, atesórala, guárdala. Y tercero, dice el versos 24 al 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto también lo habla Lucas 6, 47 y 48. Un hombre prudente significa ser sabio, que discierne y distingue lo que es bueno de lo malo, para seguir
o huir de él. Un hombre prudente es un hombre obediente a la voz de Dios. Un hombre prudente es un hombre fiel a la palabra de Dios, 100% apegado a la sana doctrina. El cristiano no debe ser un investigador casual de la palabra de Dios. No está lidiando, hermanos, con una novela. No estamos hablando ni siquiera de un buen libro. Entendamos de una vez por todas, estamos hablando de la palabra de verdad, la palabra de Dios, que es la misma palabra del infinito, eterno e inmutable Dios Trino. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía, nunca la palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo. Un hombre o una mujer obediente a la palabra de Dios es un hombre y es una mujer prudente que edificaron su casa sobre la roca, sobre Cristo. Y venga lo que venga, estará de pie. Como la mujer de Proverbios, se ríe del peligro. Ve venir el peligro y se ríe de él. De eso se trata, que aun cuando te den la noticia, es que tienes leucemia, es que tienes cáncer, es que tienes esto y es que tienes lo otro. Gloria a Dios, yo estoy parado sobre la roca y nada ni nadie me va a mover. Amén. Manteniéndose en la sana doctrina. Versos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice nuestro Señor Jesucristo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Se desmoronó, se desmayó, se le fue la fe. A todos nos pasa, a unos más que a otros. A Pedro le pasó. Sí, tú andabas con él. No. Sí, tú eras uno de ellos. No, se asustó Pedro. Pero se arrepintió. Después vino el Espíritu Santo. Bueno, ya sabemos lo que es Pedro ahora, lo que fue Pedro ahora y lo que es. Suele pasar, hermano, pero esto nos mantiene firme. Si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, no hacemos el hábito de estudiar, escudriñar su palabra. Dice nuestro Señor Jesús que grande va a ser nuestra ruina. Un hombre insensato significa tonto, fatuo. Discúlpenme, y me voy a quedar todavía chiquito porque la palabra original es, aquí en México sería pesado, se los dejo a su conciencia, pero es estúpido en extremo. Algo así como conejo en México. Eso es, lleno de presunción, de vanidad, infundada y ridícula. Un hombre insensato es aquel que no se apega a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Un hombre insensato es aquel que no obedece las palabras del Señor y detiene el desarrollo espiritual de la iglesia. Prácticamente un hombre insensato es un descerebrado. Es como cuando David se hizo, ¿se acuerdan? En la historia, delante de aquel rey. Eso es fatuo, es un hombre sin sentido. Sí, que se le caía hasta la baba, no tiene sentido. Está descerebrado, no piensa, no nada. Para que más o menos tengan una idea.
Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué muchos queremos mantenernos nomás con la lechita? Es lamentable que muchos creyentes no estudien la sana doctrina. Son indiferentes a ella, están contentos con ser alimentados con leche y no con alimento sólido, con la sana doctrina. Entendamos, la mala doctrina o la palabra tergiversada produce inmadurez, produce estancamiento. Te vuelves un enano espiritual. Efesios 4:14 y 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Solo a través de la palabra de Dios creeremos en Él y tendremos conocimiento del Altísimo. Tendremos conocimiento de Cristo. Te vas a enamorar cada día más y más y más de Él, y ese amor crece, crece, crece hasta llegar a estar en su presencia. Y que llegues y lo veas, es más, lo vas a ver. Y no por los cuadros que te han pintado, no, lo vas a ver. Y por su pura voz lo vas a escuchar. Y vas a saber que es Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En cuanto te diga tu nombre, no sé cuál nombre, porque dice que Él nos va a poner un nombre nuevo. No sé qué nombre te dirá, pero vas a decir: oh, mi Señor. Eso es ser un hombre prudente, pero un hombre insensato, lamentablemente, también fomenta la discordia eclesiástica. Romanos 16:17 dice: mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan división y tropiezo, en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos. Esa era la preocupación de los apóstoles de Cristo. Pablo les escribió a los corintios en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esa es la estrategia de Satanás, hermanos. Que nuestros sentidos estén bien fundados con esa carne del Evangelio, con esa carne de la sana doctrina, para que nuestros sentidos estén bien educaditos en el discernimiento del bien y del mal, sabiendo qué nos conviene, qué no nos conviene, cuándo debemos huir, cuándo nos debemos de quedar. Porque ese es el dicho de los hombres insensatos, de los burlones endemoniados. Asaf escribe en el Salmo 73:11, hace una pregunta que hacen los insensatos, para que lo apuntes, Salmo 73, y llegues y lo estudies y te das a dar cuenta. Y el insensato dice: ¿cómo sabe Dios? ¿O cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Eso ha sido la estrategia del diablo desde la caída del hombre. Génesis 3:1: ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios les ha dicho? Ah, sí, con que Dios te dice eso. Por eso nuestro Señor dice: grande es su ruina, manteniéndose en la sana doctrina. El escritor de Hebreos en el capítulo 13, versos 8 y 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Qué significa viandas? No con sustento ni comida. Ojo, dice el escritor de Hebreos, de eso no se trata el Evangelio, no se trata de lana, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas.
Debemos fomentar el estudio de la palabra de Dios, aprender la sana doctrina para no ser engañados con filosofías huecas. El estudio de la sana doctrina requiere de tiempo y oración, pero lamentablemente hay demasiada indiferencia. Tristemente, ¿cómo es que podemos ser indiferentes a este maravilloso libro, a estas palabras vitales que pueden salvar y destruir nuestra vida? Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Ves? Son fatuos, son vanidosos, inflados ridículamente, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esa palabra sane también puede significar salve. Es tan importante esta palabra que mira, lo dicen los evangelios sinópticos. Los siguientes evangelios: Marcos 4:12, Lucas 8:10, lo habla Pablo en Hechos 28:27, o sea, lo escribe Lucas ahí, y obviamente está citando nuestro Señor Jesucristo lo que profetizó Isaías en Isaías 6, 9 y 10. Después, en los versos 19 al 23 de esta cita que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la parábola precisamente del sembrador, que tiene todo que ver. Nada más que yo ya no quise, porque vamos a terminar. Ya no quise apuntarlo porque era extenso. Si hubieran visto todo lo que quité en esta semana, literalmente hasta me dolía la cabeza de quitar, porque todo trata de ello. Un pastor puritano dijo: la indiferencia a la sana doctrina es la madre de todas las herejías. Si nos volvemos indiferentes a la sana doctrina, pronto seremos indiferentes a la Escritura y eventualmente nos tornaremos indiferentes a Dios. Si conocer, estudiar la sana doctrina no tiene importancia, entonces nada realmente importa, hermanos. Vivimos en una cultura en que muchas iglesias se han suscrito lamentablemente a esta indiferencia, porque dicen que la sana doctrina es difícil, que no es llamativa. Es que no pasa nada. ¿Qué quieres que pase? Están acostumbrados al grito y al sombrerazo. Quieren ver que la gente empiece a caer. Todos, hasta en hilerita. O que empiecen a gritar o a hacer como perritos, o andar corriendo alrededor del templo. No, hermanos, esto no se trata de yo siento, yo pienso, yo creo. Es la palabra de Dios. Dura es esta palabra, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Y desde aquel entonces se fueron la mayoría. Si no es que decir todos. Por eso el Señor les dijo a Pedro y a los discípulos: ¿se quieren ir también ustedes? Dice: pero ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Que ese sea nuestro dicho. ¿A quién iremos? Si en ti lo tenemos todo, si en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y dicen que porque causa división, y en cierto modo, en cierto sentido, la sana doctrina sí separa o divide a los verdaderos cristianos de los falsos, o como dijera nuestro Señor Jesucristo, a las ovejas de las cabras. ¿Cómo nos podemos mantener en la sana doctrina? Resumen, termino. Número 1, la iglesia debe rechazar a los falsos maestros. Debe rechazar las doctrinas no bíblicas y deshacerse de lo tergiversado y de los malentendidos doctrinales. Número 2, es que creamos 100% en la palabra de Dios, que la guardemos, que la amemos, que la obedezcamos, que abracemos, valoremos
y nos deleitemos en la palabra de Dios siempre. Y número 3, hacer el hábito de escudriñar, estudiar de manera constante la palabra de Dios, aunque te cueste un poco de tiempo. Debemos retener la palabra de Dios hasta que el regreso de nuestro Rey, hasta el retorno de nuestro Rey, hasta el regreso de Cristo, la iglesia ha de entender y predicar la sana doctrina, porque sin la sana doctrina estamos fritos, estamos perdidos, estamos condenados, hermano. Terminaré con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, van a aparecer ahí, pero si quieres apúntalas, porque las repite 4 veces en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Si se fijan, casi todo se trató de nuestro Señor Jesús, y viendo algunos otros, principalmente el Nuevo Testamento. Dice 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Yo no sé quién carambas nos ha dicho hoy en día que los mandamientos morales ya también no valen. No. Si lo amas, guarda sus mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos, lo vuelve a repetir, y los guarda, ese es el que me ama. Nada más que ahora lo amplía nuestro Señor y dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Qué hermoso! Y ahí mismo en Juan 14, pero ahora los versos 23 y 24, respondiendo Jesús y les dijo, ahí les va otra vez, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Ya le cambió el mandamiento a palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ese es al que le va a decir el Señor, sí te conozco, porque has guardado mi palabra, me amas, y vendremos a ti y haremos morada contigo. O sea, estaremos teniendo relación todos los días que tú me busques a través de la palabra. Yo estaré contigo presente. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice en el 24, así reafirmando, y pónganle atención, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es manteniéndose en la palabra de Dios. Eso es manteniéndose en la sana doctrina.